Dijimos cuando sucedió la detención allá por el 2016 de Milagro Sala que Gerardo Morales era el encargado de llevar adelante una especie de laboratorio de la represión en la Argentina que luego supimos en los años posteriores se generalizó y que cristalizó en una persecución obsesiva, repugnante y muy revanchista contra aquellos dirigentes políticos y contra aquellos dirigentes sociales que sabía el neoliberalismo macrista iban a luchar o iban a protestar contra sus políticas. Desgraciadamente, Milagro todavía sigue presa y Gerardo Morales es nada más y nada menos que el gobernador de Jujuy, pero además el presidente de la Unión Cívica Radical. Y la verdad es que uno tiene que pensar siempre que esos lugares, que para muchos no dicen absolutamente nada, para otros sí. Hay un grupo de gente que ha considerado que Gerardo Morales representa el conjunto de un partido que supo tener épocas mejores y supo tener mejores dirigentes también. Desgraciadamente hoy hay en marcha, gracias al radicalismo que ha sido el gran soporte en las jurisdicciones donde el PRO no tiene gran peso, el gran soporte de esta experiencia llamada Juntos por el Cambio, que nos ha dejado, y esto lo sabemos, una herencia que no solamente es pesada, a veces se torna verdaderamente ilevantable, ilevantable. Pero no solamente han dejado una herencia económica y social que cada día hace que las cosas sean muy difíciles de revertir, la deuda, el recontraendeudamiento a que nos sometieron y sobre todo la depreciación salarial que sufrimos en todos estos años y que durante los casi 4 años cumplidos ya del gobierno del Frente de Todos no se han podido revertir. Yo creo que ahí hay una quizá excesiva presencia del radicalismo convalidando algo que no deja de perforar lo que es el piso democrático en la Argentina. Ese piso democrático tiene que estar sostenido, entre otras cosas, porque la democracia sirva para comer, para vivir, para vestirse, para progresar y también para protestar. Si algo faltaba es que ahora Gerardo Morales en su feudo prohíbe la protesta. Está encarando una reforma de la Constitución, de la cual Rosati todavía no se notició, donde va a estar prácticamente prohibido protestar. Va a haber que pagar multas si se reúne mucha gente durante una protesta. Van a tener que pagar también con delitos, con cárcel, aquellos funcionarios que se presten al diálogo con los sectores que están protestando. Es decir, hay una decisión constitutiva de un Estado feudal, en este caso de la provincia de Jujuy, que lo que busca no solamente es acallar la protesta, sino transformarla en una suerte de delito. La democracia necesita de espacios donde manifestarse, donde expresarse, donde plantear las diferencias, las disidencias. Y está claro que la versión de la democracia que entiende el señor Morales es una muy distinta a la que vamos a entender nosotros. Ha contado en todos estos años Morales, y hay que decirlo, no solamente con el aval de sus correligionarios que lo han consagrado como presidente de ese partido, el Partido Radical, sino también con las complicidades de muchos grupos y sectores que se plantean públicamente como opositores a Morales, pero que después le han hecho la vida muy fácil, a pesar de que él transformó la vida de Milagro Sala en un verdadero calvario. Milagro Sala, dirigente social, dirigente kirchnerista, la querida negra que organizó allí en la provincia de Jujuy la marcha más impresionante de la que se tenga memoria en contra de los Blaquier, ¿sí? Y que finalmente pagó con la cárcel tanta bravura, tanto coraje, tanta dedicación, su obra inmensa que avergonzaba a la política jujeña porque era la concreción de viejos sueños del pueblo de Jujuy, destruida a manos de estos verdaderos sinvergüenzas. Ha contado, les decía, Gerardo Morales con la anuencia de sectores incluso del Frente de Todos para sostenerse y para hoy todavía plantarse públicamente como se planta, creyendo que tiene
las verdades en sus manos y que debe él cumplir un papel preponderante en la política nacional. Hoy lo escuché hace un ratito en un video donde él decía que Larreta estaba invitado a ser su vicepresidente, su candidato a vicepresidente en una fórmula que él imagina podría llegar a ser nada más y nada menos que la suya, encabezando como candidato a presidente. Es un personaje realmente lamentable de la democracia. Uno siempre pone el eje en los que abiertamente son crápulas o canallas, ¿no? Mucho se habla, por ejemplo, de Milei y sus propuestas. Milei arrastra la sospecha de fascismo y se la lleva consigo a la esquina del córner, ¿no? Pero la verdad es que quizá se peina un poco más Morales, pero no es muy diferente a Milei. No en su concepción autoritaria, no en su concepción de esa libertad mentirosa y no, sobre todo y fundamentalmente, en su odio a aquellos que protestan, a aquellos que se manifiestan, a aquellos que reclaman. La democracia también se hace con aquellos que reclaman. Es más, casi diría que la democracia no necesita solamente acólitos de la democracia, necesita gente que proteste, que se manifieste, que la haga vivir, ¿sí? Que la haga vivir a través del debate público. Y eso me parece que son libertades que uno concebía como ganadas para siempre y que hoy están en riesgo. Y hoy están en riesgo porque, desgraciadamente, hay demasiada especulación en la política, excesiva convivencia con aquello que finalmente termina deteriorando la potencia política de los proyectos populares. Y eso en horas, cuando se está por resolver nada más y nada menos que ya la consagración de las candidaturas. Mañana mismo vamos a estar conociendo también qué tipo de alianzas van a participar de la elección. Desgraciadamente vemos que se ha convertido en una discusión donde muchas veces el programa de gobierno, un programa positivo de gobierno, está totalmente relegado. Lo que sabemos son las propuestas descabelladas de la derecha en la Argentina, que viene a proponer lo mismo de siempre. Sangre, sudor y lágrimas que siempre la ponen otros, no las ponen ellos, las ponemos nosotros, ¿sí? No es que hay una dirigencia que se sacrifica por el pueblo, sino que hay una dirigencia que sacrifica al pueblo para cumplir con sus deseos, que muchas veces son deseos incumplibles en la realidad. Mira, aquí han tenido la suma del poder público sectores de la derecha genocida y no han logrado revertir en la Argentina una matriz que es una matriz igualitaria, que es una matriz histórica, que viene de un pueblo rebelde e insolente frente al latrocinio, ¿no? Me parece que la derecha siempre lee mal eso, cree que suprimiendo a un sector, eliminando a otro, desapareciendo un poquito, persiguiendo a aquellos, reprimiendo hasta la muerte, como anunció Elisa Carrió, se resuelven los problemas. La historia demuestra que no solamente no se resuelven esos problemas, sino que se agravan y que hace ya muchas décadas venimos arrastrando problemas de los que nadie absolutamente se hace cargo. Parece que esos problemas vienen en sachet de leche, ¿no? Y no son generados, no son producidos, no tienen que ver con las decisiones que toman aquellos que llegan a lugares de poder para tomar esas mismas decisiones. Tenemos una derecha que se mira al espejo y se excita cada vez que se ve más dura, más implacable, ¿sí? Y menos compasiva. Tenemos una derecha que se mira al espejo y se siente orgullosa de tener presos políticos en su provincia, y hay otros que no son tan de derecha, pero que no levantan la voz para pedir por la libertad de Milagros Salas. En este momento el pueblo jujeño está movilizado, está reclamando por sus libertades, está queriendo romper ese muro que impuso el feudo de Morales, convertido en una especie de autócrata, que ha sido desmentido incluso en sus buenas intenciones por Cameron, ¿sí? El director de Avatar, que fue allí engañado y que finalmente denunció públicamente al mundo en un verdadero papelón que Morales lo engañó, ¿sí? Le falseó la verdad y que lo utilizó para blanquear la extracción de litio hecha sin la participación o la opinión de pueblos ancestrales, ¿no? O pueblos originarios que mucho tienen para decir sobre sus territorios ancestrales, donde muchas veces están
las reservas de litio. Una verdadera vergüenza. Y sin embargo aquí ha pasado como nada, porque Morales cuenta, como cuenta también Rodríguez Larreta, con un blindaje. Pero el blindaje de Larreta es un blindaje mediático, y ya sabemos que él es un milagro de la pauta. Me asusta más el blindaje con el que cuenta Morales, porque Morales tiene un blindaje que muchas veces proviene de la propia política. ¿Por qué? Porque él siempre se planteó como un disidente frente a Mauricio Macri y fue el que hizo posible que, por ejemplo, en el trabajo legislativo funcionaran ciertas comisiones, permitieron el funcionamiento de ciertas comisiones y muchas veces votó, o por lo menos hizo lo posible para que esas comisiones, presididas por el justicialismo, o el peronismo, o el Frente de Todos, pudieran tener actividad. Eso se le reconoce mucho, excesivamente se le reconoce a Morales. Y desgraciadamente, hay que decirlo, 4 años después, la negra Milagros Salas la detuvieron en enero del 2016. No se ha hecho lo suficiente, no se ha hecho lo debido para poner a Milagros Salas donde hay que ponerla, que es en libertad, y a Morales donde hay que ponerlo, que es en el banquito de los pequeños dictadores olvidados, ¿no? Me parece a mí que hay algo que vamos a enfrentar en esta elección y es una versión degradada de aquellos espacios políticos que se presumen democráticos, pero que en los hechos evitan, ¿sí?, que la democracia se consagre o la ponen en riesgo. Desgraciadamente, digo, porque a 40 años de la democracia, el paisaje que vemos es un paisaje bastante complicado, es un paisaje donde hay mucha bronca contenida. Me estaba fijando en el resultado de las elecciones, por ejemplo, en Corrientes. En Corrientes, entre abstención y voto en blanco es más del 40%. ¿Sí? En Mendoza, también, números muy parecidos de abstención y voto en blanco. Y eso claramente es gente que no encuentra en la política identificación, no encuentra representación. Y es un montón de gente. Muchas veces la suma de las abstenciones y los votos en blanco casi llegan al nivel del candidato más votado. Está claro que eso por sí mismo no constituye una plataforma política. Y está claro que no han tenido forma de expresarse si no hubieran ido a votar. Pero quizá en provincia de Buenos Aires sí, o a nivel nacional encuentren algún fantoche que represente esa bronca. Es la teoría de los 3/3 de Cristina, ¿no? Esa tercera pata de la bronca, la abstención. Y yo aquí, o a nivel nacional, puede que vaya a Milei o a los grupos libertarios. No se ha ratificado esto en las provincias. Pareciera que ese sector de la bronca no encuentra representación ni siquiera en los impresentables, como Milei o como Bussi en Tucumán. Para terminar, y para llamar la atención sobre esto, lo que está sucediendo en Jujuy es muy, pero muy grave, porque lo que se está tratando es de institucionalizar la represión, que la represión sea legítima per se y que la protesta sea un delito per se. La democracia no se pierde de un día para otro. La democracia se pierde cada vez que hacemos algo inconsecuente para defenderla. Eso pasa un día, pasa 2, pasa 3, y cuando nos queremos acordar, lo que queda es un vestigio, alguna huella lejana de lo que fue la democracia. O peor, queda resumida a su versión electoral, ¿no? Democracia igual ir depositar un voto. La democracia se defiende todos los días, se construye todos los días. Lo electoral es un accidente donde se valida, se revalida o se plantea la repulsa hacia un proyecto político, hacia un proyecto de país. Pero lo central es el espíritu de la democracia, que es lo que Morales pone en riesgo con sus socios. La Argentina necesita más libertad, mucha más libertad, y no la represión con muertes que propone la derecha en la Argentina. La Argentina necesita más libertad para poder cumplir con nuestros sueños. La Argentina necesita más libertad para realizarse como sociedad. Ni más muerte, ni más violencia, ni más salvajismo. Los Morales, los Patricia Bullrich, los Milei, y aquellos que tienen quizá
un poco más de vergüenza de plantearlo en esos términos, pero que no dudan en plantearse como socios de esas pesadillas, y me refiero a los Larreta y otros tantos, deberían reflexionar. Y me dirá, pero no le pida peras al olmo, caballero. Y tienen razón. Va a ser imposible que muchos de ellos reflexionen. Pero también es cierto que no podemos apelar a otra cosa, más que a lograr que esos sectores vuelvan a ser minoría en la sociedad democrática. Esos discursos sean discursos para ser señalados como lo inconveniente, lo que no nos hace falta o lo que realmente conspira contra la democracia. Hace falta reforzar el ser democrático y para eso hace falta dirigencias consecuentes que enfrenten a aquellos que deterioran la democracia tomando decisiones como las que Morales toma en Jujuy, hoy enfrentadas por un pueblo valiente, un pueblo con coraje, el pueblo de Milagros Sala, a quien está dedicada el editorial de hoy. Un país unido por la radio.